Dale, dejo de compartir y compartí vos, así lo vamos viendo. Gracias, Mayra, gracias, Consuelo. Acá me olvidé de poner el cuadrito para que esté todo adentro. ¿Eso es grave eso No o es no necesario, pasa no, nada? no, 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 olvide, o sea, no, 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 pues no me, es me di cuenta cuando lo hice casi todo. Bueno, esto es lo que hice. Y lo el que, momento. por ejemplo, eh, ya tengo, por ejemplo, no sé, este botón que yo le puse átomo y es un text field. Por ejemplo, ¿alcanza con esa clase de sintaxis o hay que agregarle algo más? Ahora te muestro la... Alcanza con esa sintaxis. ¿Por qué? ¿Por qué te diría que alcanza con esa sintaxis? Porque resulta que a menos que hagas otro tipo de text field y tengas que separar, diferenciar un text field de otro, con esa está perfecto. Está bien. Y si yo ¿Sí? le agrego y pasa a ser, le agrego otro átomo y pasa a ser molécula, le pongo algo adentro, le pongo molécula, repito text field y agrego algo más como para que sea más No, específica la molécula que crea. ¿Qué componente crea esa nueva molécula? esa molécula. A ver, para que querés que te muestre qué es lo que Dale, crea. vamos al ejemplo A ver, y va a para. ser mejor. Por ejemplo, esta acá, en este caso, se crea esto, le pongo el correo electrónico que sería para completarlo. Entonces, el átomo es ¿cómo se llama? El text field, otro átomo es correo electrónico, que es un título, digamos, y de ahí se forma una molécula, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Con esos dos, ¿o no? Ok. Tenés el text field y correo electrónico sería un texto, ¿sí? Como Un label. texto, claro, claro, y eso Ok. es un átomo, se considera un átomo. Claro, o sea, el text field tiene por dentro algo que se llama placeholder y lo que tenés puesto ahí es el placeholder. Ah, Funciona más como átomo cuando tiene, por ejemplo, como molécula cuando tiene el texto arriba. sí, perfecto. Bueno, vamos a suponer que tuviera el texto arriba, entonces ya serían dos átomos y eso formaría una molécula. Claro, Listo. ¿Y ahí cómo le pongo? Le pongo molécula barra claro, textil. claro. ¿Esto cómo se llamaría? ¿Es solamente un field o se llamaría, no sé, bueno, es text, en realidad sería, si es un text field, porque en conjunto crean eso, pero puedes ponerle text field, aunque ya con molécula text field estás, por ejemplo. Está bien, puedo repetir. O sea, sería atom textil y después molécula textil y Claro, ¿por qué? organismo Porque textil. tiene la sintaxis anterior, claro, claro. Pero Listo. incluso lo puedes poner al átomo, en realidad es un input, no es un text field, es el input. Input, ok. Listo. Así lo diferencias, pero le puedes poner el mismo nombre así porque se acuerdan, si quieres ver a assets, Sí. ¿se acuerdan que ustedes tienen separado por átomo, molécula y demás? Digamos, Sí. esos que tenés arriba no los tenés separados ni por átomo ni por molécula, si te das cuenta que te quedan arriba. Entonces, no importa que una molécula se llame igual que un átomo, porque de por sí ya la palabra previa, y un poco respondiéndole la pregunta a David, que no pueden ser todos organismos, no, porque justamente ahí perdemos el orden, porque si no queda todos en la bolsa de organismos. Sí, por eso es que existe esa estructura, más que nada para poder ir guiándonos, ir avanzando e ir subiendo como de jerarquías en los componentes para saber dónde buscarlos y entenderlos. Si yo sé que es un organismo, sé que van a ser muchos componentes y si quiero buscar algo grande, voy a buscarlo en organismos. ¿Sí? Y no, si no me queda todo en una bolsa de gatos, entonces, ¿para qué he hecho lo componentitos si todo me va a quedar todo juntos? ¿Me hago entender, David? Sí, sí. Listo. Yo, en el caso de él, aprovecho que ya está, ¿no? Acá. Claro, claro, es que esa es la idea. Vos hacés dos moléculas, una por correo electrónico, otro por el botón o por ese re- Input. eh, rectángulo, y lo haces con todos. O Claro, sea, pero eso
Claro, pero por ejemplo, en este caso tiene molécula y tiene átomo. Ahí serían organismos. Claro, en todos conjuntos, cuando tenés Claro, por muchas eso. moléculas juntas o una molécula y un átomo, son organismos totalmente. Por eso, pero vos Perdón. cuando lo bajás, perdóname, Seba, que No, no, te- tranquilo. cuando vos lo bajás, ¿no? A la página que vos armaste nueva, como la que mostró él recién, él tuvo que haber separado primero el átomo, los dos átomos, después otra molécula abajo y después tendría que haber hecho el organismo con todo junto. 100%. ¿Esa es la idea? Esa es la idea. Ojo, Bueno, el organismo puede ser, dependiendo cómo lo va a buscar reutilizar. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Porque va a depender mucho, no todo, o sea, por ejemplo, vos puedes unir todo con la página de un organismo, pero no. ¿Por qué? Porque si yo voy a reutilizar, sé que voy a reutilizar en mi diseño varias veces esos inputs, ¿sí? 4 inputs. Y con un botón, bueno, eso lo puedo juntar como un organismo. ¿Por qué? Porque lo voy a reutilizar, me va a servir igual. ¿Sí? O con una variación, y le hago una variación, pero me hago entender, o sea, ¿qué determina que lo que componentizo algo? La reutilización, chicos. ¿Sí? Porque los iconos son por lo general, todos los iconos que tengamos se deberían componentizar porque por lo general lo voy a reutilizar con un texto al lado, entonces va a construir una molécula. Y a veces en un diseño puede ser que el texto esté a la derecha, puede ser que el texto esté abajo, pero voy a reutilizar el mismo icono. ¿Sí? ¿Qué hace que yo reutilice eso? Bueno, que lo voy a utilizar más de una vez. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿no? Que si cambio una vez un componente, no lo vuelvo a cambiar. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguno más de caso que vimos recién? ¿O vos, Seba, te quedó claro? Sí, era principalmente eso, me traba con la sintaxis, pero bueno, era para que se entienda, por ejemplo, yo hice primero el átomo, lo que sería el rectángulo o el input, El input. lo junté con otro átomo, en este caso, bueno, me decías que en realidad sería si estuviera fuera, no adentro del input. Por ejemplo, correo electrónico, si estuviera fuera, eso sería otro átomo, lo junté como una molécula, y después todo, correo electrónico, nombre completo, país, fecha de nacimiento, lo hice por separado y lo uní todo y es un organismo. Exacto. Sí. Algunos, ya que estamos con el caso de Seba y sigamos utilizando, ¿alguno tiene alguna pregunta más de esto? ¿De eso en particular? A ver, Hola. Cata. Cata levantó la mano y dice, pues seguimos con vos. Traten de levantar la mano y no nos pisamos. Perdón. Hola Tati, yo acabo de entrar, así que por ahí, si no me conviene ver después la grabación. Pero bueno, justo que estaban viendo lo de átomo, molécula de organismo, no sé si conviene primero copiar el objeto, llevarlo a otro frame para de ahí hacerlo componente. No sé si me explico. El objeto y después en la pantalla después de hacerlo componente. Claro, o directamente donde estamos trabajando, o sea, en los frames donde estamos, o a crear un frame aparte con los objetos y los assets, o sea, sería la parte de assets. Anda, puedes ir un momentito a Layers, ahí donde estás compartiendo pantalla, por fin, Seba. Yo para mostrarte, perdón. Perfecto. Te das cuenta que hay ahí donde dice Pages, está Wireframe Digital, cuánto orden en esas páginas. Entonces está el Wireframe Digital, está el patrones de diseño, está prototipo y otro que se llama componentes atómicos, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, perfecto. Entonces, ¿dónde les recomiendo que armen una paginita solamente para los componentes? ¿Por qué? Porque van a saber, les va a quedar a la derecha, a la izquierda, ¿ves todas las palabras en violeta? A la izquierda, Seba. No, a la izquierda, ¿ves todas las palabras en violeta? Así sabes que todos son componentes y te queda todo organizado. ¿Sí? Perfecto, sí, Lo buenísimo. y después, como ya son componentes, independientemente en la página que estés, cuando vayas a Assets, vas un toque a Assets, Seba, perdón.
ya te va a quedar independientemente de la página donde vos estés, vas a poder reutilizar como quieras, porque te quedó en una librería. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Ok, ¿me hice entender, Cata? Sí, perfecto, es lo que me faltaba. Es lo que me Perfecto. faltaba, así que genial. Perfecto. Mayra y después Nico. Una consulta. ¿Debemos aplicar esta nomenclatura en todos los elementos de cada wireframe? ¿En absolutamente todos, o solamente, no sé, en algunos de los wireframes para este desafío? Bueno, te cuento. Y justamente la pregunta que sigue, así que me queda de perlas, capaz que la hiciste vos, y justamente la pregunta era, ¿para la entrega es necesario armar los componentes de todas las pantallas de la app o solo algunas? En realidad, para el desafío tienen que entregar 3 organismos, ¿sí? Para pasar el desafío tienen que entregar 3 organismos, por ende tienen que haber creado moléculas para 3 organismos y átomos para 3 organismos. Ese es como el criterio de evaluación mínima, ¿sí? Eso es eso lo que tienen que entregar, ¿sí? No todo, mínimo 3 organismos, ¿sí? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Lo que pasa también es que mi consejo, mi recomendación es componenticen todo lo que vayan a reutilizar en los wireframes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tan solo, ahora vamos a ver grilla, las preguntas de grilla, pero si se dan cuenta en grilla, van a cambiar todo. Si van a cambiar los espaciados de las cosas y demás. Imagínate que algo lo tengas repetido y que tengas que volver a cambiar ese espaciado de, no sé, de un tab bar porque no lo componentizaste. Vas a tener que hacer ese mismo cambio varias, dependiendo de las pantallas donde lo tengas. ¿Me estoy haciendo entender? Mai. Y entiendo que en el momento en que yo cree un átomo, no, una molécula, creo, si le cambio color a eso, eso fue lo que nos contaste que aplicaba todo, ¿verdad? Molécula o si yo creo, en realidad un componente. Si yo creo un componente, cualquier cosa que le haga al componente se va a cambiar en el resto. Perdón, saco tu pantalla y agarro la mía. Por ejemplo, vamos a esto. Entonces, por ejemplo, digamos que este es mi prototipo con componentes, ¿sí? Esto ya está esto no está componentizado. Entonces, digamos que yo tengo esta página, digamos, y tengo, de hecho lo tenía en mi prototipo. Estas dos son similares, ¿ves? Este componente y este componente es el mismo, solamente que son páginas distintas. ¿Te das cuenta, May? Sí. Bueno, esto no lo tengo componentizado. Entonces, digamos que yo le voy a aplicar a esto grillas. Sí, vamos a agregarle la grilla de Grid Students a este y también a este. ¿Sí? Entonces, yo esto no tengo componentizado. O sea, pues entonces yo, por ejemplo, digo, uy, no, esto lo tengo, bueno, acá el ancho no está tan mal, pero este tengo que hacerlo más grande. Listo, de acá, para esto, acá no me entra, entonces voy a hacerlo centrado, voy a hacer lo que está en el centro, entonces esto tiene que ser un poco más grande, ponele, y lo organizo, ¿sí? Este botón, entonces lo organizo acá, tuki, perfecto, ¿sí? Ponele, hice todos los cambios que tenía que hacer. Acá tengo un componente que pude haber reutilizado y tengo que volver a hacer los cambios si quiero adaptarlo a la grilla. Si no está componentizado, tengo que volver a hacer cada cambio que hice recién, tengo que acordarme cuáles hice y volverlos a hacer. ¿Sí? O sea que al darle crear componente, automáticamente todo se jala. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con este? Que fue el que les mostré en clase. Entonces, yo a esto lo había traído para acá para poder verlo con las grillas. Listo. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer con este es esto centrarlo un poquito más, la idea es que lo alinee acá. De hecho, puedo alinear entre estos, puedo alinear todos los objetos entre estos. Que ya me quedó, ponele que mejora. Acá tengo que mejorar la molécula, pero ponele, ¿sí? Listo. Entonces, lo hice una vez este componente. Y luego ahora, todos los componentes, todo donde está ese componente, me tomó ese cambio. Sí, ya no está desalineado y demás del perfil que se corrió. ¿Se das cuenta?
¿sí? Entonces, para el desafío tienen que cumplir 3 organismos. Mi consejo es componenticen todo lo que puedan componentizar y que, o sea, todo lo que vayan a reutilizar por ustedes, más que por nadie, ¿sí? No por el desafío, sino porque si no van a tener que hacer cada cambiecito pequeño en las cosas que reutilicen, van a hacerlo en todas las pantallas donde las tengan. Y eso es un quilombo. ¿Me voy a entender? O sea, un quilombo y para los que no son de las partes es un lío. ¿Sí? Entonces, el consejo es componenticen lo que tengan que reutilizar. O sea, los tabas recomponentícenla. Cuando tengan cargas que se repiten, componentícenla. ¿Sí? O sea, si por ejemplo terminaron componentizando, no sé, 20 moléculas, bueno, mejor, porque eso quiere decir que cualquier cambio que tengan lo hacen una vez solamente. ¿Sí? Y con grillas, si se dan cuenta, van a tener que cambiar varias cosas. ¿Sí? Tati, consulta, y por ejemplo, si yo cambio el componente del wireframe 2 y el componente está en los 5 wireframes, en cualquiera de los wireframes que yo haga este cambio, el componente se aplica automáticamente a todos. O sea, no es como que hay uno que es que uno A que todos. manda a todos, a cualquiera y Sí. aplican todos. No, a cualquiera no, al componente. Sí, por eso les recomendaba hace un ratito que creen una paginita de que sea solo de componentes. ¿Por Ah, qué? ¿Por qué? Porque, y si se dan cuenta, primero para que en esta página les quede solamente componentes y no se confundan. Saben que si quieren modificar un componente, van a esta página y modifican, ¿sí? Primero para orden. ¿Por qué? Porque si empiezan a ver, entonces en esta página hay solamente componentes, solo componentes, solo componentes. ¿Ves? Entonces yo sé que si tengo que modificar un componente, lo modifico acá. ¿Sí? Che, acá no tengo una grilla. Entonces mi consejo es, ármenlo, ármense un frame en este componente con la grilla y ordenenlo según esa grilla. Ármenlo ahí. Fíjense que, por ejemplo, este es un organismo, tráiganse el organismo para acá. ¿Sí? Entonces, ok, acá yo ya sé que tengo que organizarlo acá. Esto, el tamaño, tengo que cambiarlo. ¿Sí? ¿Ese componente es una molécula o un organismo? Este es un organismo. Un organismo, son varias moléculas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, organizo acá, lo organizo, me queda 1,5, me queda 1,5, me queda mucho más organizado. Entonces le estoy dejando una calle de por medio, listo, ¿sí? Entonces, ya esto lo modifiqué y acá, estos que también ya son componentes también quedaron modificados. ¿Ves? No modifico estos porque si se dan cuenta, los hijos de componentes se ven distintos, se ven como cuadrito, como rombo sin llenar. ¿Ven? Así es que se dan cuenta. Entonces, y recomendación, siempre trabajen en una paginita que se llame componentes atómicos, o pónganle como quieran, pero que tengan solamente componentes, y ahí edita lo principal, y después en la pantalla de prototipo con componentes, por ejemplo, ya ahí se van fijando, van trayendo el componente que necesitan, ¿sí? Pero ya organizado, ya alineado a la grilla, hermoso. Dale, ¿te respondí, Mai? sí, súper claro, Tati, gracias. Buenísimo. Nico, Sí. No, lo mío es más del Figma. A ver, te comparto. A ver, ¿dónde está para compartir pantalla? dale, ahí te puse. No sé si se está viendo ahí. Se está bien. No, nada, no sé cómo. Uy, se me salió. No sé cómo. Nada, meter los componentes acá. Es bastante simple, ¿no? Ahora agregué esta página que me dijiste. Yo lo estaba sacando desde acá. Lo copiaba, le daba botón derecho y lo convertía en componente. ¿Está bien? La verdad no sé ni cómo lo metí acá en assets. Viene solo assets, ¿no? Cuando hago eso. Va solo, una vez que lo convertís a componente, va solo, sí. Ah, listo. Y nada, y después que lo tengo que traer acá a esta página, digamos. No, el tema es así. Y no sé cómo cambiarle los nombres tampoco. Y no sé lo que dice molécula y átomo, cómo les Ok, apareció, anda a perdón. leer. No, tranqui, eso se trata, anda a leer. Sí. Anda a esa paginita. Esa es la Componentes, página. componentes atómicos. Sí, bueno, ahí no está el componente. Anda a patrones. Nuevo. ¿Dónde están? A ver, ¿cómo es este? Yo usé uno, capaz que lo hice re mal.
Este no es. Claro, el Acá está, componente es el que dice grupo, claro. Eso es lo que vos, por ejemplo, tendrías que traerte ese sería el componente que idealmente debería estar en componentes atómicos. ¿Por qué me doy cuenta que ese es el componente? Porque fíjate el iconito que está Sí, sí. claro, ¿Y cómo ¿sí? lo hago acá? Entonces, selecciona en componentes atómicos, Acá no tengo. selecciona tu coso, ¿sí? Eso, Sí, clic derecho, lo creo de nuevo. sí, pero primero detacharlo, detach, eso. Y ahora lo creas, el anterior lo borras. Ah, dale. Ok, lo creo acá. Listo. Ok, ¿y después el nombre o los grupos? El no, ¿Cómo entonces, ¿cómo pensarías que sería? Y este es un átomo, ¿no? Ok, entonces ponele átomo. ¿Qué más? ¿Y en dónde, pero dónde lo escribo? Ah, acá, hoy no me dejaba, no sé por qué. Capaz porque estaba trayendo de una librería, no sé. ¿Qué más? ¿Cómo que más? ¿Qué más va además de átomo? Además, porque imagínate que tenés muchos iconos, va a tener muchos que se llaman igual, átomo. ¿Qué más le tendrás que poner? Átomo, barra, logo. ¿Así? Puede ser directamente logo, pero si ese es el logo, es el logo, pero si es un icono, si es un logo, es un logo. Pero ponele, Sí, si es un icono, le pones, o sea, ¿qué sigue? Después de qué tipo de propiedades. Después sigue barra, el tipo de componente puede ser logo, si es un icono, no sé, ¿ese es el logo o un icono? No entiendo. sí, es parte del logo, Ah, es un digamos. Todo logo, esto se entonces dejas como logo, listo. Ponerlo Ok, como logo. de hecho es el ISO, pero bueno, ¿dónde está? No, 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 exacto. Entonces sería logo. ¿Listo? Sería Entonces, el ISO, después ajá, está el texto del logo. exacto. No, 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 logo. Y banda assets. O sea, no tendría que haber puesto todo esto como logo, puesto no lo voy a desarmar, se supone. Ah, si el logo es todo completo, entonces, exacto, todo esto tiene que ser el logo. Ok, listo, bueno, después lo cambio, si no voy a perder tiempo. Vengo a Asset, Nada, en asset vos te vas a dar cuenta, andas en asset de vuelta, local components, componentes, ajá, ah, átomo, átomo. y ahí lo vas a ver. Cuando ya tengas más, o sea, el resto, si te das cuenta, está como una bolsa de gatos, en lo que dice using this file, ¿sí? Sí, esto es lo que vengo No es, arrastrando. claro, exacto. Entonces lo que tenés que hacer, y que entiendo que es una pregunta también de David, mira lo que van a hacer. Van a seleccionar, lo mismo que hicimos recién, clic derecho, detach instance, ¿sí? Ah, ¿ves? Me trajo acá, no, pará. Tendría que volver. ¿Vieron lo que hicimos recién? Sí, David, ¿viste lo que hicimos recién? Ok, lo que hicimos fue, cuando ustedes extraen algo de otra parte, ustedes, o sea, vos no puede estar en un componente. Sí, bueno, hay una forma, pero es mucho más compleja, no vamos a entrar ahí. No es que es imposible, es posible. Pero el tema es así. Entonces, lo que siempre vamos a traer por lo general son como los hijos del componente, ¿sí? ok, Entonces, como siempre nos traemos los hijos, lo que tenemos que hacer es al hijo hacerle clic derecho y decirle, che, esto ya no es un hijo. Entonces, con detach component, lo que hacemos es decirle, che, ya no, ya rompimos, emancipación, digamos, ¿sí? claro. Entonces, y una vez que ya esté emancipado, lo puedo convertir en el componente padre. Ah, ¿Me hago listo. entender? Ahí ya lo hice, ¿no? ¿Qué fue lo que Este, hiciste vos? Exacto. y acá que me lo copio y me lo pego y me lo traigo acá. Y acá lo transformo en componente. Exacto. Ah, listo, listo, buenísimo. Listo. Y acordate de ponerle los nombres. O sea, Sí, detach y organizarlo como corresponde. y esto se genera solo acá, depende del nombre que vos le pongas. Exactamente. Esa jerarquía se genera sola. Dale. Bueno, nada, por ahora eso tenía algo. Buenísimo. Gracias. Mauro, de nada. ¿Escuchás? Hola, Ahora hola. sí. Ahora Ay, sí. perdón. Sí, tenía una consulta, pero se me rompió algo ahora, recién, así que tengo dos. ¿Te puedo compartir? Obvio. Bien. A ver. Bueno, ¿ven?
Ahora no sé por qué, acá tengo un par de átomos, moléculas y etcétera. No sé por qué al mover el frame, uno de 2 o 3 de estos átomos se está deformando con el frame. No sé a qué causa será eso. No lo pongas en un frame, ponelo en un rectángulo, es por eso. En un rectángulo así. Sí, Ah, ok. Perfecto, por eso bueno. es que yo pongo un rectángulo, porque lo que pasa es que el frame es un objeto que también tiene propiedades como tal, y cuando ponemos dentro de un frame es como que si genera, ¿se acuerdan lo que vimos de viewport, la pantalla, como una pantalla? Un frame en realidad es eso, ¿sí? Ujú. Entonces lo que hace es como que el componente empieza a agarrar las propiedades de modificación, como trata de ajustarlo, como que responsive, ponele, ¿sí? Ok, Pero lo hace cuando no está configurado, lo hace mal. Entonces, ok. por eso cuando creamos componentes, lo que ponemos de fondo no es un frame, sino es un rectángulo normal. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Entonces haces un rectángulo y trasladas los componentes para allá y borras el frame, porque el frame o sea, ¿por qué? Porque como no está configurado, no está adaptado, entonces empieza a modificar. Y si te das cuenta cuando los moves, ya se ven en violeta, ya puedes ver los nombres, es otra cosa. Ok, ¿Sí? bien, ahora lo hago. Y la otra Dale. cosa, la otra duda que tenía es, me está costando un poco identificar organismos en mi aplicación en particular, como que lo veo todo como moléculas sueltas. A ver. Es una aplicación de música. Bueno, Acá tengo el el fo- tabbar es una, bueno, Sí, ese ya en está. este caso, ok. ¿Qué más es un organismo? El input, los formularios que tenés ahí. Acá. Eso es un organismo. Tenés un conjunto tenés molécula que son los inputs con los textos, arriba tenés el label, arriba tenés, bueno, eso, y tenés el botón. Claro. Ahora, si lo vas a reutilizar, ¿lo vas a reutilizar? No, es el Bueno, entonces, primero para iniciar sesión. entonces en ese caso no. A ver, otra molécula, otro organismo es el conjunto de, todas las listas por lo general son moléculas. Sí. Perdón, son organismos. ¿Por qué? Porque es un Ah, conjunto de moléculas, ¿ves? las listas de, tipo, Claro, los elementos. claro, cada car es una molécula. Ok. ¿Por qué? Porque tiene rectángulos, tiene imagen y tiene texto. Entonces, eso es una molécula. Un Y conjunto todo de esto es moléculas un. crea un organismo. Ah, ok. Ok, ok, ok. Perfecto. Bueno, Ahí creo que ahí tenés voy una entendiendo. bocha. Eso también, o sea, lo que tenés es un organismo, querido. Bueno, perdón, gracias. De Estaba nada, medio perdido. Era eso de nada, solo. para eso se trata, de nada. ¿Alguien más? A ver, mientras se levantan más manos. Tengo dudas con la sintaxis, para el test es necesario armar, debemos crear una página nueva para las unidades de AD. Para que sepan, estoy leyendo estas preguntas para los que se sumaron recién. Estoy leyendo estas preguntas. Que están en este link. La idea es que ustedes pregunten estas cosas. Y acá lo que estoy leyendo son estas preguntas, las más votadas, las que estoy leyendo. Ya las más votadas están. Debemos crear una página nueva para las unidades de Atomic Design, sí. Idealmente, más que nada para ustedes, o sea, no es obligatorio, no es que no pasen, pero en realidad va a ser para no hacerse quilombo ustedes, ¿sí? Porque si no, es un quilombo. De hecho, les cuento que los design systems de las compañías incluso están hechas en otros archivos, porque crece tanto un design system, crecen tanto los componentes, hay tantos, que después es un lío, ¿sí? Entonces, por lo general, aunque sea nosotros, separémoslo en una página, 100%. ¿Es posible editar un componente y convertirlo en elementos? Claro, detach. ¿Vieron lo que hicimos recién? Clic derecho, detach. De la misma manera. De eso también cuando creamos para responder la pregunta inicial, igualmente, clic derecho, detach, el componente lo borra. A ver, les voy a mostrar. Una forma fácil de hacerlo. Por ejemplo, me voy a copiar esta de fechas, ¿sí? ¿Vieron? Entonces, entonces yo le quiero hacer muchos cambios, en realidad yo esto lo quiero transformar. Ah, no, entonces no puedo, es un componente, entonces lo tengo entre un componente, quiero armar algo distinto. Clic derecho,
detach instance, ¿sí? Y ahora ya es mío. Lo modifico, le pongo acá, en realidad esto iba a ser más grande, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? ¿Sí? Entonces ahora esto lo convierto en un componente. ¿Ven? Y listo. Y este, por ejemplo, no me gustó ya, me lo puedo incluso borrar. Ya está. Esto es un nuevo componente de eso. ¿Se entiende? Entonces vamos con Julia, con Consuelo y luego con David. Hola Tati, ¿qué tal? Bien. Tengo una duda similar a la que hicieron hace un rato, porque yo, por ejemplo, tengo listas, ¿no? Pero dependiendo de la categoría a la que entres, esa lista va a cambiar, ¿no? Entonces, la lista sería, igual sería un organismo a pesar de que el contenido de en las listas va a cambiar. O cada Claro, uno. totalmente. Totalmente, porque lo que va, o sea, siempre el contenido va a cambiar, de hecho. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que se hace es como, ¿te acuerdan lo que habíamos dicho? Que el hijo se puede heredar los atributos del papá, pero si vos cambias el último atributo, ese no lo hereda, por ejemplo. Ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos de este, por ejemplo. Acá voy a crear un hijo de fechas. La activa se agarró con fechas, ¿sí? Entonces, este ya es un hijo, ¿sí? Entonces, a este le voy a poner Claudio. No sé por qué Claudio, pero le pongo Claudio, ¿sí? Entonces, es sin embargo un hijo de este, por ejemplo, si a este le cambio el color, Claudio lo hereda. O sea, ¿sí? Claro. Y o sea, para eso, por ejemplo, por eso es que los hijos pueden tener otros, o sea, cambiarle ciertos atributos. En este caso, el atributo que le cambié fue el texto. De hecho, eso, en los botones, por ejemplo, siempre se hace. Los botones, nosotros creamos, ok, va a lucir así de grande, va a ser de esta manera, pero el hijo no, el hijo va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, para hacérselos más fácil, por ejemplo, voy a crear un botón. ¿Sí? Y ese botón va a tener ciertas características y le voy a escribir al botón Pepito. Listo. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito más de onda, vamos a redondear los bordes. Para que el que no sepa, los bordes se redondean acá. ¿Ven? Listo. Tuki lo centro. Hermoso. Listo. Entonces, esto lo creo todo como un componente. Tuki, ¿sí? Ya es un componente. Entonces, ya de hecho, pongámosle átomo, botón. ¿Sí? Entonces, el hijo, es decir, se dan cuenta, es un hijo, porque me doy cuenta que es un hijo, vean. Sí, primero que no, o sea, ¿cómo lo diferencian? Los papás tienen acá esta cosa violeta. Es lo primero con lo que yo me doy cuenta que es un papá o un hijo. Este no tiene esta cosa violeta con el nombre. Y lo toco y me fijo claramente, mira, no tiene el iconito de distinto. Ahí también ya me doy cuenta, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no le voy a poner Pepito, sino Claudio. ¿Por qué Claudio, no? Pero no importa. ¿Ven? Entonces, hereda el resto de propiedades, la forma, la ubicación, donde se centra el texto, todo eso lo hereda, ¿sí? Pero el atributo que yo cambio, que en este es el caso, es las palabras de ese texto, cambian y no pasa nada. De hecho, para eso es que hacemos atómico, ¿sí? Entonces, Dale. ¿te sirve? Te sirve. Consuelo, Sí. Una consulta. ¿Lo claro, de detach solo se puede hacer con los hijos? con los hijos. Claro, porque Ah, o sea, igual hay que borrarlo. exacto, si el componente no Ah, me gusta acá, o sea, el componente yo le puedo modificar lo que yo quiera. Si el componente yo no quiero que sea, ya no lo quiero, ya quiero eliminar eso, o sea, lo elimino, pero si yo quiero, por ejemplo, un hijo, convertirlo en componente con algunos cambios, le doy clic derecho, como hicimos todo recién, clic derecho. No, esto es un componente per se. Entonces, creo un hijo,
Por eso no me estaba saliendo recién, porque en realidad son los hijos los que se detachean. ¿Sí? O sea, yo puedo borrar un componente, obvio, borrándolo, como cualquier elemento. ¿Sí? Si yo quiero hacer alguna, o sea, y sin embargo los componentes se pueden modificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se modifica un componente? Seleccionándolo y modificándolo. ¿Cómo quiero eliminarlo? Eliminándolo, chicos. ¿Sí? ¿Cómo puedo crear un nuevo componente a partir de otro? Sí, pero quiero que sea distinto, que no tenga, que no se recuerde de sus padres, lo detacheo. ¿Está? Consuelo, ¿te respondí? Ah, sí. Ah, también otra cosa, que Dale. yo como que traté, tenía el componente hecho y quería agregarle otra cosa y como que no me había resultado. El Entonces, componente ya teniendo el componente hecho, quise agregarle otra cosa y fue un desastre. Al final después tuve que borrarlo y hacerlo de nuevo. habría que fijar qué pasó en ese caso en particular, pero si te das cuenta, yo puedo tocar un componente y agregarle cosas. O sea, el componente le puedo hacer muchas cosas. Sí, ¿Sí? pero yo quería agregarle otro elemento. Claro, ese otro elemento sería, por ejemplo, a ver, vamos a crear este componente, no sé para qué me serviría, pero tengo este coso, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer, ¿ven este rectángulo? ¿Dónde está? Yo lo traigo para acá y ya es parte del componente. ¿Ven? A mí no me había resultado. Ya si se dan cuenta, ya está dentro. ¿Por qué voy a tener ese tipo de componente con eso? No sé, pero ponele. Igual lo borro porque se ve muy feo. ¿Ven? ¿Te respondí, Consuelo? Sí, ahora sí. Joya. Vamos, David. Bueno, a ver. Viste que vos los componentes los creás en la página esa nueva, ¿no? Los componentes, idealmente, sí, los creo en esta página nueva. En Bien. una de componentes. Idealmente, sí. Y una vez que vos creás los componentes ahí, en teoría vos cambiás el color de algo y se te tiene que cambiar en la otra página que es de prototipos, por ejemplo. Ujú. ¿Y por qué no me pasa eso? Habría que ver tu archivo. ¿Quieres que lo veamos? A ver. Igual, paren. Igual, sí, veámoslo, pero recuerden, hoy el color no se cambia, chicos. No, ya sé, pero yo lo quería probar porque dije, a ver, quiero ver si me funciona. Y me Ok, di cuenta que, veámoslo. ahora te muestro, mira, Dale. te muestro. Dejo de compartir pantalla y compartimos. Dale. ¿Dónde estaba? ¿Lo ves ahí? Bánquenme, lo veo. Bueno, yo estaba armando esto, ¿ves? Sí, Por ejemplo, acá tengo los átomos, las moléculas y el organismo, ¿no? perfecto. Y en este yo, por ejemplo, lo cambié y me cambió la de moléculas y la de organismo acá, dentro de esta pantalla. Ahora yo me Perfecto. fui a fijar a patrones, me vine acá, y cuando me voy a fijar acá, no se cambió nada. Tócalo. ¿Este? Sí. ¿Sabes por qué no, no? Porque eso que tenés ahí no es atómico. O sea, tenés que copiar el componente. Esto no es ningún componente, por eso no lo tomo. O sea, lo que yo hice en lo otro lo tengo que pasar para acá. Claro, lo tenés que, mira en assets, ya lo tenés hecho como organismo eso. No, hay algunos que sí, otros que no. Tráete un organismo, tráete con cualquiera, no importa. ¿Cómo? Tráete un organismo, anda a organismos. Acá. Este. Tráete ese, exacto. ¿Lo arrastro? Arrástralo, sí. Ahora cambia el color de algo en el organismo. ¿Acá mismo? Ajá.
A ver. Espérame. No, Lo que tenés arriba no es, o sea, vos lo creás los assets y luego los traes, porque si no, no se referencia. ah. O sea, la idea es que tengo que sacar este Ujú, y cambiar todos. total. Por eso les digo, chicos, hagan todo atómico. Si Lo no, que pasa es que son una banda de pantalla. O lo sea, sé, por ¿lo eso tengo les que hacer digo. en todo esto? Sí, Ah, o sea que me voy a tener que quedar toda la noche. idealmente no, pero sí, tienen que traerlo, por eso les digo, che, componenticen, porque cuando lo cambian a grilla, y cuando lo ajusten a la grilla, imagínense hacer eso por cada pantalla. Es un, o sea, No, chicos, bien. me quiero, Pero entonces, entonces, dale, esto. Bien, este es una duda. Bueno, en esto lo solucioné, ¿viste? listo. Pero no tenía, tenía esto no tenía este tema de lo que puse yo del Detch Instance ese, ¿viste? Que hay que desbloquear. Detach. Bien. Ahora, por ejemplo acá, yo no lo pude hacer. O hay ¿Qué no- algunos que no los pude hacer. ¿Cuáles, a ver? No lo pude hacer en el sentido de que no puedo cambiar alguna propiedad para después ir acá a patrones y cambiármelo, ¿entendés? Pero ¿por qué no puedes cambiar la propiedad? Quiero un ejemplo porque no estoy terminando de entender. A ver. O sea, yo acá tengo todo esto junto, ¿no? Sí. El texto y el cuadro este. Ajá. Bien. Cuando me sale acá en el título, en algunos casos me salió de que... no, te voy a hacer más claro, mira, acá. Por ejemplo, acá. A mí me sale esto, cuando yo toco acá, me sale átomo, le puse que era una señal de Wi-Fi, pero Ajá. después, como lo desligué, se me puso como hijos cada una de estas líneas. Claro, pero exacto, está bien, porque en este caso vos no tenés esto, vos qué Yo hago un desligás, componente, yo hago un vos desligás componente de hijo. todo esto junto. Claro, no, exacto, se ve que acá esta imagen en particular, esta cosa en particular, cada línea es un elemento, ¿sí? Pero Bien, entonces, vos, si querés detallar algo, vos tenés que detallar a un hijo, entonces tenés que copiar clic sí. derecho a detallar. Y ahí es que, o sea, igual en este caso no tendrías por qué detachar nada porque es un componente de un icono. Es un Claro, átomo de está un bien. icono. Pero viste, cuando yo lo voy a nombrar, en este me ¿Sí? pasó lo mismo, en este me pasó lo mismo. Cada línea de esta tenía un elemento. Está bien, es Ahora, que cuando yo lo eso nombro pasa. acá, cuando Ajá. yo lo voy a nombrar, ¿nombro el total del componente o porque abajo me salen hijos también? El total del componente. El total El el total. componente. Siempre nombramos componentes, no las líneas, ¿sí? ¿Se Ah, acuerdan? bien. O sea, siempre porque, por ejemplo, un botón sin texto adentro no es botón. Entonces, y para irnos a la química, en realidad un átomo se divide en electrones, protones, ¿sí? Que en este caso esos electrones y protones serían las líneas que crean un elemento, ¿sí? Ok. Entonces, no. ¿A qué le ponemos nombre? Al componente, no a las líneas. Ah, bien. ¿Sí? Yo le cambié el nombre a todo. Entonces ahora en la lista me va a... Claro, ahora... Ese fue mi lío. Ok, Por no, eso... solo los componentes, solo nombramos componentes porque son los que me aparecen en assets. Ah, ahora voy a tener que borrar los nombres o cómo... Es un lío. A ver, déjame ver assets. No, porque es que en realidad lo que te mostraba, lo que te aparece en assets son solo componentes, no líneas. Vos pudiste haber nombrado las líneas, laburazo, pero innecesario, porque insisto, acá lo que te aparece son los independientemente lo que adentro se llame las líneas. Claro, claro. Yo nombré una por una las líneas, ponerle señal 1, señal 2, señal 3, señal 4. No, bueno, está, son cosas que también van aprendiendo.
No, Dale, no, Nico. está buenísimo porque no lo hago nunca más. Claro, Gracias. de nada. Nico, Tati, sí, una pregunta con respecto a la entrega es, la de componentes atómicos, ¿habría que duplicar el layer de la página de patrones de diseño y ahí empezar a reemplazar con los componentes que uno hizo? sí, yo lo que les recomiendo 100%, mire, Porque yo vi lo que que les había... recomiendo Y es perdón, esto, una mira. más ligado a eso. No, bueno, dale, dale. Después te digo. O sea, por ejemplo, acá tengo mi prototipo donde las cosas no están componentizadas, ¿ven? Que fue lo que le pasaba a David, que cambiaba las cosas y no estaban. Luego tengo mi página de componentes, luego yo les recomiendo que creen una de prototipo. Más que nada para que no, acuérdense que en las entregas ustedes tienen que ir entregando el avance, entonces nunca lo borres, Habría que nada, duplicarla. ¿sí? Y lo que sí pongan algo que se llame prototipo con componentes, que va a ser justamente eso que a David le falta, que es crear esas páginas ya con los, ya se empiezan a arrastrar los componentes y lo arman. ¿Sí? Duplicamos la página entonces, ¿no? No, la hacemos de Claro, nuevo o sea, el como... diseño, pero ahora están los componentes creados. Dale, y ahí fíjate de nuevo en layers, ahí en las páginas. También falta una, la de... no, la de prototipos. ¿Cuál es? Yo lo creo que hice, la entregué directamente en el documento, en el slide, digamos. Lo que es prototipos. Dice prints y arriba lo hice No, en igual PPT. prototipo que tiene que quedar aparte porque el prototipo de hecho, mira, es la No te- conexión Ah, sí. de las pantallas, de los flujos. Ah, lo hice en la misma de patrones, creo. Bueno, la despego, digamos, la duplico y listo. Sí, a este punto, pero fíjate que lo tengas, o sea, sí registren cada entrega en una página distinta. Primero para evidenciar el proceso en las entregas, segundo para que no se armen un matute, chicos, si no posta se les arma un quilombo, ¿sí? Vale, buenísimo, era eso. Gracias, Tati. De nada. Chicos, grillas. ¿Alguna pregunta de grillas? Levanten la mano. Vamos de una vez con la mano levantada. Nico, ¿te respondí? Listo. De grillas, ¿alguna pregunta? ¿No? Esa. A ver, el chat. Ah, hay alguna chat. Aún no lo bajo yo, no, Tati. Epa, grilla, entonces, grilla es fácil, pasa a decir, es simplemente organizar. Lo que sí, el trabajazo acá, insisto, igual voy a repasar muy rapidito la entrega para que la veamos. Yo se las preparé, así que más vale que la vamos a ver. Entonces, todos los wireframes lo que van a hacer es, primero, también en un archivito, crear sus grillas, ¿sí? Como les pidió Meli, o impriman pantalla y pónganlo en un archivito donde se vean, si no, denle permiso de editora a su tutora, si puede ver las grillas, ¿sí? Y también, idealmente también tengan acá otro donde organicen ese, o sea, no importa que acá más o menos es casi un duplicado, ¿sí? Porque en realidad ustedes lo que van a modificar es el componente, entonces armen su cosito de grillas acá, ¿sí? Para que pongan todos los, digamos, básicamente es esto, para que pongan ya todo organizado con las grillas armadas, ¿sí? Ya acá ya debe estar organizado una grilla. ¿Ok? Es eso, en realidad es eso, lo que les pedimos. ¿Cuántas pantallas eran? El camino feliz. Ya quién más es camino feliz, queridos. ¿Se acuerdan que yo les decía solo manejémonos con camino feliz? ¿Se acuerdan que yo les decía no se armen más pantallas, no armen caminos alternativos? ¡No! Por esto. Por esto. ¿Sí? Entonces, camino feliz, sin caminos alternativos, nada raro. ¿Sí? ¿Cuántos frames? Los de su camino feliz. Los que vienen haciendo Forever and Ever. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Tati, Dale, mi Carlos. diseño tiene muchas caras. Entre cada car, claro, tiene muchas caras, pero son poquitas por pantalla. ¿Cuánto me recomiendas tú en el espaciado entre car? Bueno, mínimo debería ser una calle, ¿sí? Ya después, Ok. dependiendo cómo funcione tu diseño, para que acá no tengo... Por ejemplo, la mía tiene, cuanto mucho van a tener 3 car.
Sí, pero va a depender mucho de qué tan grandes son las cars, qué tan grandes son los elementos. Quizás ahí lo que te conviene incluso es darle más espaciado dentro de las cars. O sea, no te puedo, sin ver no puedo responder. Si quieres mostrarnos, y Sí, podemos. te comparto. Dale. Dale. Porque va a depender de un montón de cosas. Sí, ya. Bueno. Ya va, Tati. Que he buscado donde tengo el film. Yo las tengo casi ya que todas armadas como organismo y después las armo como listas. Ok. Sí, igual los organismos son la lista. ¿Se ve? Sí. Estoy compartiendo. Ahí. ¿Ven? Las son así, son estas cartas, o sea, es más como un submenú. Y después lo que hice fue que estoy haciendo así, la lista, por ejemplo. Esta la voy a reutilizar. Entonces armé una lista porque sé que esta va en varias. Una cosita chiquita. En realidad lo que cuando vos componentizás no es que tenés que armar cada una con texto distinto, sino que cada una te sirve, o sea, tenías que armar solamente una molécula, digamos, Sí, es una molécula. Es una molécula, es pero esta. pero no tenés que duplicarla, eso te digo. A ver, movétela hacia la izquierda. Claro, a la derecha, un poquito. Eso que hiciste, por ejemplo, organismo, cargo y facturas pagas. Si te das cuenta, todas son iguales, lo que cambia es el texto y o el icono. Entonces, lo que haces ahí es que modificar o sea, no tenías que copiar, armar o sea, lo hiciste tremendo laburo, pero quizás es innecesario, porque en realidad cambiar el texto vos puedes hacerlo en los hijos, o sea, con que crearas cada hijo podía tener un texto distinto, incluso un átomo de icono distinto. Okay. Pero bueno, ya lo hiciste, pero ya te digo y aprovecho para todos. ¿Se acuerdan que en los hijos podemos cambiar los atributos? Un atributo que podemos cambiar es el texto, pero bueno, listo, con eso dicho, no, vamos a tu pregunta, sigamos. Ok, sí, entonces, claro, yo aquí las puse, esta creo que tiene 8, pero, o sea, la pantalla cuando la vaya a poner, pues ya yo estoy usando la grillita aquí, que es con lo que los estoy armando. Ya, voy a venir con esta, la voy a copiar. Okay. Ajá. Aquí, ¿cuánto me recomiendas como para que no quede tan vacía la pantalla? Ok, arriba no hay o sea, por lo general, entonces, ok, pero arriba, Sí, ¿qué hay? aquí arriba viene esta parte que es el product, esto, y después viene, siempre se va a repetir esto. Tráelo. Ok. Bueno, algo Porque si así. te das cuenta, cuando empiezas a traer cosas, ya no está tan vacía. Ya. Así que el monitor mío es chiquitico y estoy casi ciega. Lo veo. Así. Y después esto. Así. Ahí lo que te diría, exacto, yo no sé si te diría que juegues mucho con el alto de los elementos, sino sí el espaciado entre ellos. ¿Sí? Está bien, los alineaste muy bien horizontalmente, muy bien, muy buen trabajo con las grillas, ¿sí? Pero sí te diría que te fijes qué pasa con las columnas, o sea, cuántas columnas estás dejando entre la barra de arriba y en la parte de nombre y demás. ¿Cuánto dejas entre nombre? Exacto, tenés que empezar a establecer, bueno, ¿cuál es la regla que vas a establecer de la parte de arriba a tu elemento siguiente y de ese elemento siguiente al siguiente? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas calles vas a dejar en cada uno? Y, por ejemplo, no pasa, y acá es una cosa de UI que les va a ayudar.
cuando sean listas, ¿sí? A veces va a pasar que van a haber menos elementos, o las listas van a llenar, incluso va a hacer scroll. No pasa nada que en vertical sobre espacio, no pasa nada. Ah, ok. Ok. Porque de hecho pasa, a veces tenemos dos opciones. Ok. ¿Sí? Pero lo que sí te pido en esa pantalla es que organices a nivel vertical, estandarices el espaciado entre tus organismos. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque Sí, ahí donde aquí está es yo muy la, grande ese espaciado. yo la hice entre 5, pero fue para guiarme con las 5 opciones que tenía abajo del No, sí, en cuanto a grillas está funcionando perfecto. La grilla de columnas está funcionando perfecto. Lo que sí te digo es, fíjate en la de cuadrícula, el alto, el espacio entre la barra de producto y donde dice nombre, apellidos, si te das cuenta hay mucho espacio. Mismo entre eso y la lista de Ah, ok, hogar. aquí. Exacto, entonces tenés que definir, che, cuántas cuadrículas, cuántos cuadros, o sea, cuántas calles dejo. Acuérdense que 1, 2, 3, bueno, cuántas Ok, más te terminas para dejar. ok. Y entonces aquí sí, no importa que quede para acá abajo espacio. No, para nada, es normal. Ah, ok, perfecto. Pero sí dentro de los elementos de arriba tenés que establecer un orden, tenés que verlo bien, che, cuántos vamos a dejar, que sea Ok, coherente. Mayra, ok. Gracias, Tati. de nada. Mayra, Y una consulta, justo ahora con el ejemplo que veíamos, vi que ella tenía 5 iconos en su tab bar, yo también tengo 5. ¿Tú consideras que sea mejor que tengamos en este caso, por ejemplo, 4 columnas y distribuir los 5 iconos en esas 4, o mejor 5 columnas y 5 iconos? depende del diseño. O sea, depende del diseño, en realidad va a depender del resto de los elementos, si van a dividir algún tipo de módulo en 3 o en 4, cómo les va a servir más, ¿sí? Si van a determinar eso como norte, como, che, me va a ayudar esto a determinar cuántos módulos, este va a ser mi componente que me determine los módulos, está bien, no está mal, ¿sí? Va a depender en realidad de lo que decidas. Se puede con 4 y se puede con 5, 100%. El tema es el resto de las cosas. Vas a sufrir más con el resto si lo haces de acuerdo a la tabla, o la tabla va a sufrir mucho si lo haces de acuerdo al resto. ¿Me hago entender? O sea, resto, por ejemplo, las otras cars y demás. Entonces ¿Sí? prevalece más el contenido de arriba que el tab. En realidad favorece más, es lo que a vos te favorezca más para el Algo resto, fijo. o sea, para la gran mayoría. Si todo más o menos va a tener la misma distribución dentro de eso, bueno, te va a servir el contenido, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, Ya. recién a Catuja le vino recontra bien hacer la de 5 porque organizó todo ahí y el contenido se alineó a eso perfecto. Ya, dale, ¿Sí? Tati, O voy sea, a no ver hay bien una eso. respuesta mala ni buena, por eso les digo, incluso a veces con 2 funciona joya. ¿Sí? Ya, Tati, voy a analizar bien eso. Gracias, más bien. David, si quieres poner calles horizontales, en realidad la grilla de cuadrícula es eso. Cada cuadrícula, cada cuadrito de la cuadrícula es justamente una calle. Entonces lo que vos determinar es cuántas calles de espacio tiene. No siempre tienen que tener una, pueden ser más. Vos lo vas determinando según la composición de tu pantalla, según la armonía que quieres manejar las pantallas. Acuérdense que hacíamos por una calle, luego 2 calles, luego 3 calles, 11, 22, 33, ¿se acuerdan? Ahí está. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta así que digan, che, no voy a poder avanzar si no me ayudas? Vamos, Consuelo. Sí, tengo una duda, que yo ya entregué lo de Atomic, ¿Ya entregaste? sí, ya lo entregué, pero yo ahora Felicitaciones. quiero agregar más átomos, moléculas para poder hacer lo de las grillas, pero como yo adjunté el link de Figma, ¿no habrá algún problema con eso? Avísale a tu tutora, che, voy a crear más, por ejemplo, ¿Ya? y crea, avísale, voy a crear más desde este momento, no sé qué, y avísale. Ya, Charlalo. Entonces en el ya, chat voy a crear más porque me di cuenta que me hacen falta más. Cumplí con la entrega, pero me hacen falta más y avísale y listo. ya. Gracias. Listo, de nada. Tengo esto por delante. Componentes son sus mejores amigos. Les va a permitir no modificar todo el tiempo. Entonces, yo que les aconsejo, metan a los componentes, chicos.
¿sí? Organicen los componentes en esas grillas y después es pan comido. ¿Sí? ¿Les sirvió este espacio? Oye, me alegra. Sí, Tati, muy bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Descansen. O que les rinda a los que van a meterle ahora a la noche, que les rinda, que les sea leve. Insisto, centrarse componentes, ya sabiendo cómo funciona, cómo los nombro. Acuérdense que no van a funcionar los componentes si no los traen a las otras pantallas. No va a heredar nada porque no es el componente, ¿sí? Acuérdense de la nomenclatura, que primero va el tipo de partícula atómica, si es átomo, molécula, lo que sea. Después va el tipo de componente, por ejemplo, si es un input, un textbox, un lo que sea. Y después va si hay alguna, si tenemos muchos iconos, bueno, hay una barra más que diga el nombre de los iconos, ¿sí? Tati, yo todavía no he entregado de Atomic por el trabajo. ¿Yo lo puedo entregar así con el link o tengo que copiar y pegar en diapositiva? No, el de Atomic puedes entregarlo con el link de Figma, 100%. Ok, gracias. De nada. Descansen, descansemos. Que les sea leve. Un beso grande. Gracias Chao, a ti. Tati. Hasta mañana, Gracias, gracias. Tati. Chao.